Ya, vamos a partir, chicos. Juan Alberto, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, profe. Bien, ¿y usted? Bien, bien. Y a Juan Pablo ya lo saludé. Hoy día, muchachos, vamos a revisar aspectos que tienen que ver con las enfermedades de las plantas. Vamos a agregar algunos elementos para tratar de hacer el capítulo de fitopatología un poquito más asequible, más entendible, dado que tenemos que encargarnos en este curso de las plagas y de las enfermedades en condiciones, ojalá, lo más realista posible, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de la biología de los parásitos de planta, que en cierta medida ya lo comenzamos a estudiar cuando hablamos del ciclo de Botrytis, cuando hablamos del ciclo de Venturia, cuando hablamos del ciclo de la buxinia, ¿cierto? El hongo que produce la roya de los cereales, del trigo, y cuando hablamos también de los cromistas, Phytophthora, ¿cierto? Con el tizón tardío, eh, y las enfermedades radicales, ¿cierto? En nogales, en palto, eso ya es biología, ¿ya? Usamos, por supuesto, otro formato, usamos el formato del famoso triángulo de la enfermedad, que nos dice varias cosas y que hay que actualizarlo al 2020. Entonces ya hemos encaminado harto el tema de la biología y hoy día vamos a retocar algunos elementos para que la identificación de enfermedades sea un método ordenado, que no sea una improvisación, que no sea una eterna adivinanza, como ocurre cuando uno no maneja los elementos técnicos o biológicos, ¿ya? Eh, Antes de partir, saludo al otro amigo. Hola, Juan Antonio, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, profe. Bien, ¿y Hola, hola. usted? Bien, gracias. Qué bueno, Ya. profe. Entonces, la intención mía de esta clase es un poquito lo que hemos conversado de la biología aplicada a las plagas. Es más o menos la misma lógica. En la medida que nosotros manejamos los aspectos biológicos, mejoramos la calidad de la identificación, mejoramos la calidad de la búsqueda de los síntomas, de los signos de las enfermedades, nos podemos anticipar porque podemos sospechar en qué etapa de crecimiento y desarrollo está un parásito, minimizamos los riesgos, entendemos, desarrollamos criterios técnicos, profesionales para la búsqueda de las enfermedades, reconocimiento de las enfermedades y por supuesto aseguramos el famoso manejo integrado, ¿ya? De tal manera que hacemos las cosas lo mejor posible dentro de las escasas herramientas que uno tiene en el potrero, en el huerto, donde uno no dispone, ¿cierto?, de un laboratorio, no dispone de un microscopio y en general uno lo que hace es acostumbrar la vista, ¿ya? Yo diría la vista y todos los demás sentidos, ¿ah? Porque acuérdense que hay enfermedades que producen olores, ¿ya? Y cuando uno digamos, con nuestra manito, ¿cierto? Toca algunas cosas, también hay un registro táctil, ¿cierto? O táctico de, de las enfermedades. Entonces, ojo con esta clase porque en el fondo es un resumen de muchas cosas, ¿ya? Entonces, estos elementos les van a servir, espero que les sirvan, ¿cierto?, en su vida profesional. Cuando nosotros sospechamos la presencia de hongos, hay dos cositas básicas que ustedes tienen que recordar. El hongo en general me va a producir micelio, este material filamentoso que empieza a cubrir normalmente la fruta. No es común que haya micelio en la corteza, no es común, ¿cierto? No es frecuente que haya micelio en las hojas. Tiene que estar, pero requete recontra afectado para que haya micelio. El micelio normalmente domina la fruta, ¿ya? Lo que sí es común
en la madera, en las ramitas, en las hojas, es el fenómeno de destrucción de tejido. Y eso se llama necrosis, ¿ya? Necrosis, cuidado, la gente cree que necrosis es una lesión que normalmente es oscura. Hay un montón de necrosis, tipos de necrosis, ¿ya? Ojo, hay necrosis que son blanquecinas. Un tejido puede estar blanco y puede estar necrosado, como lo podemos observar, por ejemplo, en el daño producido por herbicida. Yo puedo, con un herbicida, producir una necrosis tópica por contacto a las hojas de una maleza y quedan manchas blancas, ¿ya? Entonces, ojo, necrosis es solamente el nombre de un síntoma que me indica la muerte de tejido, la muerte celular, ¿ya? Por acción externa normalmente. Rara vez podemos observarlo de forma natural, ¿no? No tiene sentido. Ningún ser vivo se va a autonecrosar, salvo que esté enfermito o dañado. En cambio, en el caso de las bacterias, nosotros vamos a observar, hay una tendencia a observar eh, una gomosis. Y cuando la gomosis es de origen bacteriano, la gomosis toma otro nombre, se llama zooglea. Cada vez que yo les hable de zooglea es porque estoy hablando del daño producido sospechosamente por una bacteria, zooglea. Por ejemplo, el cáncer bacteriano. El cáncer bacteriano produce zooglea, ¿ya? Eh, Acordarse también, en clases anteriores hemos dicho que algunas plantitas, como los carozos, como los pinos, como el famoso eucalipto, ¿cierto? Yo le hago una herida y rápidamente aparece goma, un material viscoso, ¿cierto? Que empieza a cicatrizar la herida. Entonces, cuidado, algunas enfermedades producen gomosis, sea bacteriana o no bacteriana. Pero no porque yo vea gomosis, la planta está enferma, porque puede ser la respuesta a una lesión mecánica, con un cuchillo, con una pala, no sé, lo pasé a llevar con el tractor, no sé, ¿no? Y ojo, también producen necrosis. Las bacterias también producen necrosis, pero hay una sutileza, muchachos. Hay una sutileza en la lesión. Cuando la lesión tiende a ser más o menos geométrica, cuando yo reconozco un rectángulo, un triángulo, una figura geométrica, es muy probable que sea una bacteria. Y eso se debe a que el parásito, una vez que se encuentra con un tejido durito, normalmente prefiere otra dirección para colonizar. Entonces, si se encuentra con un nervio, ahí la bacteria se detiene y avanza en otra dirección. Si se encuentra con otro nervio, se detiene y avanza en otra dirección. Y por eso se forma esta lesión geométrica, angulosa. Otro detallito, que vamos a tratar de verlo con imágenes, es que las lesiones producidas por bacterias tienden a tener un halo, un entorno, una mancha amarillenta que los envuelve, ¿ya? Entonces, les repito una recomendación que se les di hace tiempo. En este curso, el curso es muy visual. Entonces, en su tiempo libre y cuando ustedes lo dispongan, vean fotos o, en su defecto, revisen la clase completa. Foto, 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 foto. Si la foto no le basta, entonces vean videos, ¿ya? Eso es parte del trabajo que ustedes también tienen que hacer. En el caso de los virus, la cosa se complica más porque es un parásito intracelular, de hecho intranuclear. Entonces, cuesta un poquito establecer algunas reglas visuales, generales, con un parásito que está trabajando tan adentro, ¿ya? Acuérdense que los virus trabajan a nivel nuclear, el núcleo de la célula, y a partir de ahí hacen lo que hacen.
los colores, las deformaciones y todo, y un comportamiento también errático de las plantas. Pero podemos sospechar, ¿cierto?, la presencia de virus cuando nosotros reconocemos los vectores. Los pulgones son vectores eficientes de virus. Algunos ácaros pueden transmitir virus. Los trips pueden transmitir virus. Algunos hongos inferiores que están a nivel de la raíz, mixomicetes, se llaman mixomicetes, una categoría especial de hongo que no está claro si son hongos o pertenecen a otra categoría. Los nemátodos, ¿ya? Entonces hay varios vectores a los cuales nosotros tenemos que acostumbrarnos, ¿ya? Y como les decía, cuando una planta tiene virus, normalmente uno va a observar sintomatología exótica. Exótica quiere decir rara, inesperada, diferente. Entonces a las hojas les salen protuberancias que me recuerdan algo así como una especie como de ají. Rarísimo, ¿ya? O en vez de pétalos, yo voy a observar hojas verdes. Acordarse que los pétalos algo tienen que ver con las hojas, ¿cierto? Se supone que son hojas modificadas, pero otro cuento es observar una flor donde entre los pétalos aparece una hojita. Eso es típicamente viral. Cambios de colores, el famoso mosaico, ¿cierto? Es sintomatología asociada a virus, ¿ya? Y en el caso de los nemátodos, los rasgos básicos son, hay dos fuentes que nos podrían servir, ¿ya? Primero, cuando tenemos problemas de nematodos en el potrero, en el huerto, normalmente hay antecedentes, ¿ya? En la hoja de registro, en el cuaderno de campo, debería el especialista o el administrador o el encargado debería haber anotado que en cierta parte del potrero o en cierta fecha tuvieron problemas con nematodos, ¿ya? Hay un historial. Entonces, uno ya está en antecedente de esta situación. Y por supuesto, dado que los nematodos nuestros están en el suelo, asociados a las láminas de agua, entonces es el sistema radical donde nosotros tenemos que buscar los principales síntomas y signos. ¿Ok? Entonces uno se ordena, uno para encontrar enfermedades o detectar enfermedades acostumbra la vista y se programa para reconocer cosas, ¿ya? Entonces acá tenemos algunos ejemplos, estamos viendo los rasgos básicos, tenemos una enfermedad muy conocida por ustedes, el moho gris, acá en Chile también le decimos botrytis y el responsable normalmente es el hongo Botrytis cinerea. Y como pueden ver ahí en la foto de la izquierda, estamos viendo micelio. En este curso vamos a tratar de ordenar ese micelio. Los micelios van cambiando de color. En algunos parásitos, lamentablemente no en todos, pero en algunos parásitos es fácil reconocer las etapas, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de fase 1, fase 2, fase 3 de desarrollo, etc., ¿ya? Como una forma de estandarizar lo que nosotros estamos viendo. ¿Ok? Entonces, ese micelio, si ustedes lo miran con más detención, no es blanco blanco, es un blanco grisáceo, ¿ya? Entonces, esta acción, este ataque de botrytis está pasando de fase 1, que es blanco, 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 a fase 2, que es gris, ¿ya? Si le tuviéramos que poner un número, fase 1.5, ¿ya? Está en el medio, está pasando del blanco al gris, ¿ya? A eso me refiero, tenemos que acostumbrar la vista a ver cosas y a entender lo que estoy viendo. A continuación, a la izquierda tenemos una papa en corte transversal y estamos viendo que esa papa algo está botando, un material semilíquido, en este caso más o menos blanquecino, me recuerda algo así como una leche.
Y como estoy en papa, y seguramente cuando el amigo tomó la foto, había un olor un poquito desagradable. Candidato número 1, una bacteria especialista en papa, que es la Erwinia. ¿Ya? Erwinia es el nombre antiguo. ¿Ya? Creo que hay cambio de género. Me parece que cambió a Peptobacterium, si no me equivoco. ¿Ya? Es el nombre antiguo, pero el nombre más conocido. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, voy asociando micelio, hongo, olores desagradables, pudriciones blanduchas, ¿cierto? Zooglea, eso es típicamente bacteriano. Cuando en las plantas vemos síntomas curiosos, exóticos, extraños, diferentes, ¿ya? Candidato número 1, virus. Pasa lo mismo que cuando nosotros vamos a ver al doc, ¿cierto? Al doctor. Cuando el doctor eh, no reconoce en nosotros los síntomas claros de algún síndrome, ¿cierto? Alguna enfermedad, dice, ah, ya, virus. ¿Ok? En el mundo de las plantas es lo mismo. Cada vez que veamos una cosa rara, descartando, por supuesto, las características propias de la planta, lo morfológico, lo fisiológico, el manejo, estando todo ok, y si aún así la planta está rara, en lo físico, en lo fisiológico, lo más probable es que tenga un parásito subbacteriano, o sea, virus, ¿cierto? Viroide, virusoide. Estamos viendo el GFLB, que es la hoja de abanico de la vid, importante en nuestro medio porque nos reduce fuertemente el rendimiento en uva. Y se reconoce porque la hoja efectivamente se abre. Acordarse que la hoja de la parra, de la vid, tiene un hoyito donde va el pedúnculo o el pecíolo. ¿Ya? Ese, ese hoyito se llama seno peciolar. Entonces el seno peciolar se va abriendo. En vez de formarse una C, se va abriendo cada vez más, hasta quedar plano. ¿Ya? Entonces, en algunas hojas se ve un poquito más abierto, y en las últimas hojas, cuando ya la enfermedad está muy avanzada, la hoja no tiene seno peciolar. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo en las hojas, una hoja tiene el seno peciolar más marcado que la otra. ¿Ya? Entonces la de la derecha es la que está enfermita, pero está en una fase inicial de la enfermedad. ¿Ok? Entonces uno se acostumbra a ver lo normal y también se prepara para ver lo anormal, educar la vista en esta especialidad. Imagínense, voy a comprar a la feria y veo la imagen de la derecha, ¿cierto? Se supone que es una zanahoria, ¿ya? Con solo mirarla ya se me quitó todas las ganas de comerme esa zanahoria, ¿ya? Está dañada por un nemátodo que en general produce nódulos, ¿ya? Produce estos cototitos a lo largo del sistema principal, el sistema radical, raíces primarias, raíces secundarias. Y eso me complica desde lo visual. Ya con solo mirarlo ya me produce una cosa rara, ¿ya? Entonces, para identificar enfermedades, para detectar enfermedades, súper importante acostumbrar la vista. Yo no puedo pretender descubrir, identificar, hallar enfermedades si no sé dónde mirar, ¿ya? Entonces, nemato, miro el sistema radical. Si tengo sintomatología en el follaje, ¿cierto? En la fruta, los candidatos número 1 son hongos, bacterias. Voy asociando. Eh, hola Cristóbal, parece que no te he saludado. Hola, hola. Entonces, Hola, profe, ¿qué tal? hola, hola. Otro criterio. ¿Dónde buscar la información? Voy conectando, voy asociando cosas, voy conectando. Como las plantas, la superficie de impacto
está dominada por las hojas. Obviamente en las hojas voy a encontrar un montón de cosas, ¿ya? Piensen, pues, sumen cada una de las hojas, toda la superficie de las hojas, y son varios metros cuadrados, varios, tal vez centenares de metros cuadrados expuestos al aire. Y en el aire tenemos esporas, tenemos bacterias, tenemos un montón de cosas, ¿ya? Entonces los hongos yo los voy a buscar en toda la planta. En la medida que vayamos avanzando en el curso, vamos a ir viendo la especialidad de cada hongo, y así también lo vamos a hacer con las bacterias, ¿ya? Entonces, tanto los hongos como las bacterias nos podrían atacar toda la planta. Hay bacterias y hay hongos que se especializan en los distintos niveles, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de la Venturia, que nosotros ya hemos conversado de la Venturia yo la voy a observar normalmente en el follaje y en la fruta, ¿ya? La Botrytis normalmente en el follaje, en la fruta, ¿ya? Pero también hay hongos que actúan sobre la madera, también hay hongos que actúan sobre el sistema radical, ¿ya? En el caso de las bacterias, también hay bacterias que actúan del cuello para arriba y hay bacterias que actúan del cuello para abajo, ¿ya? Y voy asociando, relacionando un concepto con otro. En el caso de los virus, acuérdense que los virus en general necesitan vectores, aunque también algunos virus complicados se transmiten a través del polen, se transmiten a través de las estacas, ¿cierto? De los esquejes, de los injertos, ¿ya? Hay transmisión de virus. Cuando tengo la máquina, ¿cierto? Y la tijera cochinita y las plantas enfermas, las tijereteo con la maquinita y con esa misma maquinita voy a trabajar otras plantas sanas, yo mismo me estoy encargando de transmitir la enfermedad, ¿ya? Entonces, cuando uno entiende, uno mismo genera criterios técnicos, ¿ya? Entonces, en el caso de los virus, voy a estar ojo al charqui con el follaje, porque es donde en general van a estar los pulgones. También podría observar las raíces, ¿cierto? Por el ataque de los nematos. En general los frutos manifiestan tempranamente también los flores y frutos, manifiestan la sintomatología típica de los virus. ¿Ok? Entonces, acostumbremos la vista a observar sintomatología y sospechar cuál podría ser el candidato, ¿ya? El responsable. En el caso de los nematos, obviamente me concentro en el sistema radical. Veamos acá algunos ejemplos. Como les decía, tenemos Venturia. Venturia la reconozco en los frutos, la reconozco en las hojas. Y también me ayuda un poquito más, ¿cierto? Se sabe que la Venturia es de Pomacia. Excepcionalmente podría pasar a carozo. Entonces no voy a andar buscando Venturia en nogal. No voy a buscar Venturia en frutilla, ¿ya? Yo me ordeno. Ok, esta enfermedad es una enfermedad de Pomacia. Entonces en Pomacia la busco, ¿ya? Si es que está. Y ojalá no esté, porque es dolor de cabeza para los amigos manzaneros. Las pseudomonas es un género de bacterias muy frecuente, muy frecuente. La pseudomona tiene la habilidad de estar de manera epífita en las hojas de las malezas de hoja ancha, el chamico, la correhuela, la malva, todas esas malezas comunes. Si uno le pasara el dedo, ¿cierto?, por la hoja y ese dedito después lo lleva digamos, a una placa Petri con un medio cultivo adecuado y a través de una metodología, ¿cierto?, nosotros podríamos ver la presencia de bacterias, un montón de bacterias. Entonces, fijarse en la manchita, fíjense en la mancha de la pseudomona. Me parece que esa foto fue tomada o en poroto, o en soya, ¿ya? Una de esas dos plantitas es, ¿ya? Es un folíolo de poroto bueno, son parientes, poroto soya. Lo que estamos viendo son
necrosis discretas, ¿ya? Si nosotros nos acercamos a la mancha, vamos a ver una tendencia a que la manchita individual sea más o menos geométrica. Y una vez que acostumbren la vista, fíjense que la mancha está rodeada de un halo amarillo. Eso es típicamente bacteriano, ¿ya? Por supuesto que para estar seguro, yo tomo la muestra, la envío al laboratorio y ahí el amigo, el microbiólogo, me confirma la presencia de la bacteria, ¿ya? La famosa pseudomonas. Entonces, insisto, si me voy a encontrar con alguna bacteria en el mundo agrícola, lo más probable es que sea una pseudomonas, porque son súper comunes, ¿ya? A mano derecha, la tercera foto, estamos viendo trigo, el trigo está verdecito, verdecito. Hice todo lo que correspondía, fertilicé súper bien, no tengo ninguna pana respecto al manejo, y de repente, en algún sector de la, del potrero, próximo normalmente a maleza, cercano a una hilera de maleza, aparece esta mancha rojiza, ¿ya? Entonces esta mancha rojiza, en ese contexto, corresponde a un virus, el virus del enanismo amarillo de la cebada, que produce enanismo amarillo en cebada, pero en trigo produce una mancha rojiza, como la están viendo ahí, cuneiforme, con forma de flecha, más o menos, color rojizo en las hojas, y me afecta la espiga, ¿ya? Y chao espiga, po. La espiga se me reduce, pocos granos, granos vanos. Entonces es una enfermedad complicadita en el mundo del trigo, ¿ok? Entonces, en general, todo lo que sea más o menos exótico en cuanto a su comportamiento, extraño, ¿cierto? Raro, ya sea en lo físico o lo fisiológico, candidato número uno, virus. Sistema radical, con lesiones, ¿cierto? Tenemos una raíz normal, que de repente le sale un cototito, después se estrangula, queda delgadito, otro cototo, se estrangula, ¿ya? Entonces, ojo, lo que estamos viendo a la derecha no son nódulos, ¿ya? No son nódulos, son deformaciones. Es bien sutil la diferencia. Los nódulos yo los abro y tienen un nemátodo. O bien tomo un nódulo, lo corto, ¿cierto? Y lo veo sólido, ¿ya? Eso sería benéfico. En cambio acá vemos deformación. Grande, chico, grande, chico, grande, chico, grande, chico. ¿Ok? Es una deformación radical. Si se fijan, la raíz tiene todo un recorrido en forma de S, ¿ya? La raíz está tratando de defenderse de este ataque, ¿ya? Cada vez que la raíz es dañada, la raíz reacciona y trata de crecer en otra dirección, ¿ya? Esa es una lectura, ¿cierto? Una interpretación de lo que estamos viendo. Eh, Tenemos que sacar la cuenta también, tenemos que saber cuánto tiempo relativo tenemos para reaccionar. Entonces, en el caso de los hongos, el ciclo se puede completar en 4 o 6 días, en condiciones de laboratorio, por ejemplo. En 4 o 6 días ya apareció el hongo y demás, ¿cierto? Tomamos un tejido dañado, lo ponemos en una cámara húmeda y a los 4 o 6 días más o menos ya tenemos sintomatología, ¿ya? En una placa Petri, ¿cierto? Con un medio cultivo, también podemos tener desarrollo del hongo en 4 o 6 días. Y de ahí para adelante, ¿cierto? Hay ciclos de parásitos, como los vimos en las clases anteriores, que duran aproximadamente un año, ¿ya? La aventura, más o menos un año. Fitóptera, más o menos un año. La roya, más o menos un año, si voy contando todas las etapas, ¿ya? Entonces, ¿cómo sé cuál es cuál? ¿Cuánto tiempo tengo para botrytis? Para botrytis, que es de ciclo corto, Deuteromicetes,
tengo días, ¿ya? Tal vez horas, ¿ya? Si tuviera la capacidad para trabajar a ese nivel. Pero si tengo Venturia, teóricamente tengo todo el año para detectarlo. Pero una vez que lo detecto, tengo que hacer lo que tengo que hacer, ¿ya? Entonces me permite planificar eso. Entonces, si tengo Venturia, puedo esperar un poquito más. Si tengo otritis, no puedo esperar, tengo que estar atento, porque si no, se me pasa. Bacterias, peor. Bacterias son de ciclos súper cortitos, cada 20 o 30 minutos se reproducen. ¿Ok? Mientras nosotros dormimos, 6 horas, 7, 8, 10 horas, una bacteria pasa de una a varios millones, una sola. Imagínense la población bacteriana que tenemos, no sé, en la boca, en el cuerpo, antes y después de la ducha, ojo, antes y después de la ducha. También hay bacterias después de la ducha. Entonces, en términos prácticos, en un potrero, para que les quede clarito, si yo estoy metido en un invernadero y veo una planta el día lunes, una planta enfermita, y si al día siguiente la pobre planta ya no quiere más guerra, bacteria. ¿Ok? Cuando la enfermedad se acelera pero muy rápido, normalmente es bacteriano. ¿Ya? Voy asociando, acuérdense, voy asociando todo lo que hemos conversado hoy día, lo voy conectando, voy juntando antecedentes y voy estableciendo un ranking de probabilidad, ¿cierto? Un ranking de certeza, y yo digo, ah, ya, entonces acá tiene toda la pinta de ser bacteria, tiene toda la pinta de ser hongo, etc. Virus, como depende del vector y depende de muchos factores que nosotros no vemos normalmente, incierto, ¿ya? Una enfermedad viral podría demorarse en iniciarse, no sé, unas 6 horas, 8 horas. Pero dependiendo de la dinámica del vector y de la respuesta de la planta, podría tomarle días, semanas y en algunos casos meses. Ojo, ojo, en los cítricos, ojo, si les toca trabajar con cítricos, en los cítricos, limonero, naranjo, ¿cierto? Algunas enfermedades virales son asintomáticas. La planta se ve sanita. La compré aparentemente sanita, ¿ya? Pasan 2 o 3 años y ¡pum! Como que de un día para otro se activa el virus, la planta del limonero, el naranjo deja de producir, empiezan a tener un comportamiento extraño, viral. Entonces los virus tienen una maña que pueden permanecer latentes mucho tiempo en algunas plantas. Y los nematodos tienen ciclos de aproximadamente 25 a 45 días, dependiendo del género. Y esto me da una pauta, ojo, esto me da una pauta para los controles. Muchos asesores técnicos dicen, no, aquí hay que aplicar cada 15 días, cada 20 días. Pero ¿por qué? ¿Por qué no aplico antes o no aplico después? Entonces, un fundamento objetivo para saber cuándo aplicar es conocer el ciclo del nematodo que estoy tratando de controlar. Si a mí me consta que el ciclo es de 25 días, entonces teóricamente yo podría aplicar cada 25 días, porque cada 25 días yo tengo la etapa susceptible de control. No puedo controlar cuando se me ocurra, ¿ya? Si a mí me consta que tengo un parásito de 45 días, yo aplico cada 45 días, ¿ok? La frecuencia de aplicación depende del ciclo y de lo que yo quiero parar, ¿ok? Entonces, por eso yo soy súper reactivo a aprenderse las cosas de memoria, que la memoria va de la mano con no pensar. Ese es el drama, y en esta especialidad hay que pensar, hay que tomar decisiones, ¿ya?
Ya, entonces acá tenemos entonces algunos ejemplos para que vayan ahí asimilando, anotando, poniendo atención. La roya de los cereales, la roya del trigo, producida por un hongo del género Puccinia, se demora más o menos un año, ¿ya?, en completar su ciclo. Eh, a la derecha tenemos un ataque bacteriano. Al tomate le salen como unas costritas, unas lesiones suberosas en forma de ojitos lignificados, ¿ya?, en la cascarita, eh, que es un tipo de marchitez que tiene el tomate, ¿ya? La marchitez bacteriana del tomate. ¿Ya? Ahí podemos ver, ¿cierto? En el tomate verde unas pintitas amarillentas y en el tomate, perdón, en el tomate rojo unas pintitas, unas lesiones amarillentas y en el tomate verde unas pintitas, unas lesiones necróticas, ¿ya? Eso típicamente va asociado a una bacteria de invernadero que se llama Clavibacter michiganensis, ¿ya? Fulminante, es rápido, en unos días ya están todas las plantas contaminadas. Entonces, para las bacterias hay que extremar las condiciones de prevención. Después, un virus que es muy bonito verlo de lejos, pero no tratar de resolverlo, porque es complicadito, es el famoso Charcas, el virus de Charcas o el Planpox virus o la viruela de los, de los prunos o de la ciruela. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Uno lo ve, ojo, ¿eh? En los supermercados de repente se les cuelan algunas muestras de esto, ¿ya? Entonces uno ve un durazno, normalmente el durazno peludo, ¿cierto? Algunos nectarinos de vez en cuando, pero hay una tendencia al peluito. Vemos estas lesiones cloróticas, ¿cierto? Un diseño, una red, ¿cierto?, de dibujos circulares, no tan circulares, estrellados, forma de estrella, ¿ya?, con unas cadenas de color amarillo. Planpox virus, virus de Charca. Complicado, ¿ya? Complicado y como les decía, es sintomatología eh, compleja. Ya, ahí tienes una consulta, Cristóbal. O Eh, sea, solamente le estaba mostrando la infectada que estaba esa plantita. Ah. ya, es una planta de tu casa. No, no, de un amigo como que la subió y como que la vi, la quise mandar como para tratar, o sea, para que haya una muestra más que todo de lo que Ya, puede llegar a ya, pasar. dile a tu amigo ahí de tu parte, ¿ah? No le digas que fui yo. Lo que estamos viendo ahí es un ataque pero fulminante, bastante severo, del pulgón del laurel, po. Es el pulgón del laurel, uno bien bonito, es amarillito, entre amarillo y anaranjado, con cornículos negros. El famoso Aphis neri. Aphis neri. Entonces tú le decís, oye, ¿sabes qué? Ah, fácil, po, este es un Aphis neri. ¿Viste? Y ahí que hay como rey. ¿Ya? Sí, profe, quería preguntarle que, bueno, mi idea así como de agricultura es hacer como, bueno, todo orgánico y de una forma muy natural, como por ejemplo, ¿cómo podría crear sustancias que hagan que ya digamos, pulgones, los ácaros se vayan así, pero no quiero aplicarlo, de forma química, no quiero aplicar agroquímicos. Está bien, pues, ya. Bueno, me alegro mucho que estés en esa onda ecológica. De hecho, falta gente que sea más perseverante en el tema. La recomendación, Cristóbal, es que te informes bien, ¿ya? Y que no caigas en lo que cae el promedio de la gente, que es hacer las cosas a tontas y a locas, ¿ya? Entonces, infórmate bien.
¿De qué manera te informas? Por ejemplo, métete a San Google y busca las famosas plantas biocidas. Plantas biocidas, ¿ya? Hay tranquilamente 2.000, 3.000 especies de plantas que tienen extractos que permiten controlar distintas plagas, ¿ya? Entonces, a través de tu experimentación, tú escoges alguna de estas plantitas que tengas cerca del jardín, en algún parque o en alguna salida de terreno, ¿cierto? Tú las recolectas, ¿cierto? Las trozas, preparas una especie como de tecito, puede ser con agua fría o con agua caliente. Comienza Y entonces rociarlo. a empieza a aplicarlo a los pulgones, a las plagas que tú consideras. Y para hacerlo bien, entonces te informas bien, vas probando distintas dosis. La idea es controlar la plaga y no controlar la planta, ¿cierto? Y por ahí uno comienza, por ahí uno comienza. Entonces hay un listado enorme, ¿cierto? De plantitas que tienen acción sobre distintas plagas. Yo te recomiendo, Cristóbal, si te interesa el tema, que revise, busca mi tesis de agrónomo de la Universidad de Chile, búscala, está en internet, Raimundo Sepúlveda, Siphionema Index, control de nematodos con plantas nematicidas. Ahí ya tienes un punto de partida. Ahí yo hice una investigación que me duró algo más de un año y, y ahí tienes una metodología para evaluar el control sobre nematos, por ejemplo. ¿Ya? Búscalo. Sí, que la Ahí, industria creo que no hay que olvidar como la forma regenerativa que tienen las mismas plantas. Sí, de hecho, de eso me he dado cuenta. Incluso las malezas son como un feto para la planta. Sí, también se puede cultivar a agua, todo eso. Me he dado cuenta, últimamente me está informando de eso, de la cultura regenerativa. súper bien, Y sí, súper y bien. como que eso quiero manejos que hagan, bueno, no dañar así como a la planta tampoco, porque los mismos agroquímicos de igual manera en una forma insignificante la dañan y quedan residuos para el alimento y todo eso. Ya, entonces, cuando veamos la parte de manejo, cuando veamos la parte de manejo de este curso, manejo de plagas y enfermedades, Sí, eso ahí, quería preguntarle. De verdad muy que detallado, quería que usted tenés que estar hiciera muy como atento. una clase así de forma No, orgánica. sí, en el curso vamos a hablar del manejo cultural, vamos a hablar del manejo biológico y el manejo químico. Y tú como futuro técnico o ingeniero tienes que saber las tres cosas. Tienes que saber las tres cosas, salvo que tú te vayas a vivir a una isla solo, ¿ya? Lo más probable es que tú tengas que interactuar con otro. Entonces tienes que saber de las tres cosas. Manejo cultural, manejo biológico y manejo químico, ¿ya? Para que tengas la mirada completa. Entonces, con esa mirada completa tú vas a poder decir este agroquímico no y este agroquímico bajo ciertas condiciones se justifica porque no queda otra, ¿ya? Todo esto tiene que ver con el mercado donde tú vas a trabajar. Si tú vas a trabajar en un mercado que te permite cierta cuota de agroquímico, ok, puede hacerlo. Pero si tú te metes a un mercado altamente exigente, como el europeo, el japonés, donde cada producto tiene que estar recontra justificado, etcétera, etcétera, ok, pues ahí tú te metes a la parte más biológica, a la parte cultural, ¿ya? Entonces la recomendación que yo te doy, Cristóbal, informarse mucho. No caigas en la adivinanza. Trata de establecer un método científico, ordenado, coherente. Anota lo que vas aprendiendo, ¿ya? Y tú mismo te vas eh, autoeducando en el tema de... Autoeducando. Digo, sí, ¿Sí? gracias. Gracias, profe. Ya pues, ya está Gracias bien. por los datos. Sígala con la clase. Gracias, no, pues de la clase para usted. Eh, ok, entonces estamos sacando la cuenta, chicos. Estamos viendo cuánto tiempo relativo tengo yo para trabajarla o, o cuál sería el ciclo esperado de cada una de estas enfermedades, ¿ya? Entonces la imagen de la derecha es una imagen muy interesante porque estamos viendo lo que se llama lana de nemátodos, ¿ya? Eso que estamos viendo, eso blanquito que parece micelio, aparentemente podría ser hongo, ¿no? Es lana de nemátodos. ¿Qué es la lana de nemátodos? Son nematodos, gusanitos chiquititos de 1 milímetro,
que se van sobreponiendo unos con otros y que entran en un estado de pérdida de agua, se deshidratan, pero se deshidratan externamente, ¿ya? Porque el agua interior la conserva. El problema es que se mantienen ahí latentes varias semanas y en algunos casos podrían ser meses, ¿ya? Y cuando uno le echa agüita, se activan estos nematos, ¿ya? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en los ajos. En los ajos, en algunos ajos que están contaminados, uno los saca, los mira y tiene un material filamentoso, ¿cierto?, en la base de la plantita. Y cuando uno sabe, dice, ah, chuata, aquí tenemos lana de nemato, ¿ya? Entonces, súper importante, insisto, que se acostumbren a educar la vista, ¿ya? Y estar bien informadito. Ya, ahora veamos de qué manera se relacionan los distintos parásitos con las plantas, ¿ya? Entonces tenemos hongos que siempre tienen que estar sobre tejido vivo y por lo tanto no matan la planta, no secan la planta porque no les conviene, ¿ya? A esa condición de estar siempre en tejido vivo se llama biótrofo, ¿ya? O parásito obligado, que es lo mismo, ¿ya? Biótrofo, parásito obligado. Son todos aquellos hongos que tienen que estar sobre tejido vivo. Por ejemplo, las rollas, los oidios, los carbones, que son hongos que tienen que estar siempre sobre tejido vivo. Si la plantita se secó, el parásito muere, ¿ya? Oidio, roya, carbones en general, ¿ya? Al otro lado, todo lo contrario, hay parásitos que tienen que destruir primero, tienen que destruir para sacar el alimento, que es el caso de Botrytis. Botrytis primero me destruye y después me saluda, ¿ya? Entonces, eso se llama necrotrófico. Sacan el alimento posterior a la necrosis, ¿ya? Ojo, las bacterias son parásitos facultativos. ¿Qué quiere decir parásito facultativo? Que tengo que darle condiciones para que entren. Entonces, si en un invernadero yo tengo problemas de bacteria, la lectura que uno hace, ya uno dice, mi amigo es un poquito cochinito y descuidado, porque para que una planta tenga bacteria en condiciones confinadas, es porque fui poco cuidadoso, ¿ya? Es porque con la máquina, con la tijera de podar, pasé a llevar algo. Es porque el manejo estuvo más o menos. Es porque produje heridas, porque le puse demasiado fertilizante nitrogenado, ¿ya? Entonces acuérdense, las bacterias que tenemos en el potrero o donde sea, las bacterias que actúan sobre planta, son de una categoría de parásitos facultativos. Atacan cuando yo le facilito la pega, ¿ya? ¿Ok? Entonces, si yo encuentro bacteria, es porque, ya, pues, mi amigo acá, relajadito, relajadito, ¿ya? Ojo, los virus, por definición, son biótrofos, porque dependen mucho, mucho, en un 99% de las células vivas y de su maquinaria metabólica. Por lo tanto, son biótrofos, parásitos obligados. El parásito obligado, lo único que sabe hacer bien en la vida es ser parásito. Ojo, ese es parásito obligado. Lo único que sabe hacer bien en la vida es ser parásito, y lo hace súper bien. Parásito obligado. Nemátodos, los vamos a tratar como plaga. Acuérdense que tiene este comportamiento doble, ¿cierto? Entonces hay nemátodos monófagos, que actúan sobre una planta, nemátodos oligófagos, sobre un grupo de plantas, y polífagos, que son los más complicados. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos la Esfaroteca panosa, que es el oidio, el hongo responsable del oidio, el duraznero y del rosal. Parásito obligado o biótrofo, ¿ya? Tenemos las Xanthomonas campestris, Patobar juglandis, es la que produce la peste negra del nogal, ¿ok? Parásito facultativo, si yo le doy condiciones, ataca, ¿ya? El TMB, que es el virus del mosaico del tabaco, súper importante en tabaco, y en algunas plantitas
de interior, ¿cierto? Nos produce daño a la hoja, modifica la nicotina, y hasta ahí no va a llegar el tabaco, ¿ya? Parásito obligado, ¿ya? La planta tiene que mantenerse viva o si no, el virus no actúa. Y el mesotriconema es un nemato muy importante dentro de nuestro medio porque tiene que ver con el cáncer bacteriano, ¿ya? Este nemato pica las raíces, el cerezo abre las yemas antes de tiempo y entra entonces la bacteria, ¿ya? Entonces es lo que se llama un pseudovector, ¿ya? Tiene que ver con la predisposición de una planta de cerezo al cáncer bacteriano, ¿ok? Entonces, ojo, en el cáncer bacteriano me tengo que preocupar del suelo, ¿ya? Estado susceptible, ya falta poquito. Estado susceptible es lo que yo voy a controlar sí o sí, ¿ok? Es el estado que yo voy a tratar de encontrar para que el control cultural, biológico, químico sea eficiente. Ojo, entendamos que para hacer control de plaga, en realidad manejo integrado de plagas y enfermedades, hay que hacerlo bien a la primera, ¿ya? Si lo hacemos bien a la tercera, a la cuarta, es porque estoy adivinando, ¿ya? Entonces, una forma de achuntarle bien y hacer las cosas bien en su momento es saber en qué momento tengo que controlar, ¿ya? Entonces, los hongos en general los voy a controlar en conidias, esporas asexuales, conidia, o bien en fase 1 de desarrollo, ¿ya? Algo les hablé al comienzo de la clase de la fase, que es el color del micelio. Fase 1 es cuando está el micelio en su forma inicial, ¿sí? ¿Ok? Hongos se controlan en conidia o fase 1. Bacteria, la bacteria no la veo, ¿cierto? No la veo, entonces me complica un poquito adivinar. Más que adivinar, aceptar, ¿cierto? O en fase 1. Pero, para que nos entendamos, eh, deberían ser fácilmente controlables en lo que se llama interfase. Interfase es lo que ocurre inmediatamente después de una reproducción bacteriana. Se los voy a mostrar con una imagen, ¿ya? El problema es que, en términos prácticos, uno no ve la interfase, uno la sospecha, ¿ya? Pero, en términos prácticos, entonces, se reduce a que nosotros hagamos los controles a tiempo, normalmente en primavera. El virus, con todas las complicaciones que tienen, difícil saber el momento de control, ¿ya? Acordarse que el virus puede estar latente, y cuando está latente normalmente se ocupa la palabra virión, ¿ya? Virión lo dejamos cuando el virus no está activo. Si no está activo, entonces teóricamente nosotros podríamos controlarlo. Y los nematos, acuérdense un poquito de lo que hemos conversado en clases anteriores, los nematos los vamos a controlar en J1, juvenil de primer estado, o juvenil de segundo estadio, ¿ya? Entiéndase, inicios de primavera. Ok, acá hay dos fotitos interesantes. En la foto de la izquierda les estoy mostrando el momento justo donde nosotros deberíamos hacer los controles. Estamos viendo un conidióforo, ese arbolito que parece brócoli, es un conidióforo de Botrytis. En la siguiente imagen gris estamos viendo una conidia que se está abriendo y está saliendo la hifa exploratoria, ¿cierto? La que va a iniciar el ataque. Justo en ese momento hay que hacer el control. ¿Ok? Eso es lo que equivale al control de conidia o fase 1 si se quiere, ¿ya? Y en el otro monito, que es más bien un cómics chiquitito, tenemos una bacteria, ¿cierto? La bacteria se está preguntando cuándo va a tener un hermanito, algo así. De repente se duplica. Inmediatamente después de la duplicación, donde les puse ahí la carita feliz, inmediatamente después de la duplicación es el momento para hacer los controles, ¿ya? Y eso técnicamente se conoce como interfase, ¿ya? Las bacterias se controlan en interfase. Estado resistente es el estado que yo voy a tener que evitar. No puedo permitir que ningún parásito llegue a esta condición. Entonces, como lo hemos conversado,
Los hongos tienen varios estados de resistencia. Las clamidospora, los esclerosios, los rizomorfos, la fase sexual en general con los cuerpos frutales. ¿Ya? Bacterias. Las bacterias, la forma resistente es que se encapsulan. Las bacterias tienen una cubierta. Las bacterias, recordemos que las bacterias son como una salchicha, chiquitita, 2 micras, 3 micras, una salchicha, ¿ya? Que se cubren con una masa de pegamento o de mucílago, ¿ya? Que normalmente es una cubierta como de azúcar, y eso las protege mucho, ¿ya? A eso le llamamos bacteria encapsulada. Si la bacteria está encapsulada, son él, no hay nada que hacer, ¿ya? Cuesta un mundo controlarlo. Los virus en replicación, cuando el virus se metió, ¿cierto?, a, a la célula, al núcleo, y ya comenzó a propagarse, a diseminarse, a reproducirse, ya, eso es drama, ¿cierto? Ahí no hay nada que hacer tampoco. Técnicamente se llama en replicación. Y los nematodos, entonces, yo voy a evitar que los nematodos entren en anhidrobiosis, esta lana, ¿cierto? Esta lana de nemato que yo les decía, donde se pierde toda el agua externa, pero el nemato tiene la capacidad de retener un mínimo de agua vital dentro de su cuerpo y de esa manera está viable, vivo, pero latente. Los quistes, los nódulos de los nematos tengo que evitarlos, ¿ya? Entonces la clase de hoy día, chicos, era eso, comenzar a establecer criterios técnicos para que ustedes después tomen decisiones, ¿ya? Entonces acá tenemos a mano izquierda, tenemos algunos cuerpos frutales de un grupo de hongos que son los famosos ascomicetes. A acordarse que la venturia, la botrytis y varios más son ascomicetes. Entonces, cleistotesio, lo vamos a ver, por ejemplo, los cleistotesios son saquitos microscópicos, resistentes, no tienen control químico hasta donde yo conozco. El cleistotesio, entonces, lo vamos a observar en los oidios. No puedo permitir que un oidio tenga cleistotesio porque no lo controlo nunca más. Los peritecios, otros saquitos llenos de esporas sexuales, que lo vamos a observar en un hongo que se llama nectria. Estos sacos, para que los dimensionen, miden más o menos medio milímetro, ¿ya? Cuando uno tiene la vista acostumbrada, los ve, ¿ya? Cuando no tiene la vista acostumbrada, no los ve, ¿ya? Peritecio, cleistotesio. Cada uno de estos cuerpos frutales microscópicos, nosotros los vamos a tratar de evitar hasta donde sea posible, ¿ya? Ojalá reconocerlos en terreno, que toma tiempo, ¿ya? Los apotecios los podemos ver, ¿ya? Los apotecios son unas callampitas muy simples que tienen forma de copita de 1 o 2 centímetros. Eso se pueden ver a simple vista, ¿ya? Tenemos varios hongos, ¿ya? Por ejemplo, botrytis, forma apotecio, botrytis, monilia, apotecio, ¿ya? Que lo vamos a ver. Y en la foto del lado tenemos la famosa célula bacteriana y ahí tenemos la famosa cápsula de mucílago o de pegamento, que nos complica mucho el control, ¿ya? Entonces, resumen, tengo que manejar información de calidad, ¿ya? Tengo que conocer el manejo del huerto, tengo que conocer el historial, tengo que manejar datos cualitativos. Cualitativo quiere decir conceptual, clorosis, machité, las plantas de allá no están funcionando, las plantas de acá sí están funcionando, estas me produjeron flores en la temporada anterior, estas no me produjeron flores, eso es cualitativo, ¿ya? Y cuantitativo es ponerle número. Tengo un 10% de pérdida, tengo un 50%, ¿ya? Ponerle número, cuantitativo. Toda esta información, entonces, yo la relaciono con lo que les acabo de contar, y con las clases anteriores, biología, comportamiento, ¿ya?
Y si tengo el billullo y el interés y los medios, entonces las muestras las llevo al laboratorio o contrato a un especialista generoso. ¿Ya? Ojo, porque hay especialistas que son súper capos, que son egoístas y son caros más encima. ¿Ya? Ya, chicos, últimas dudas antes de despedirnos, algo que no les haya quedado claro. Ya, sugerencia práctica, chicos. Revisen, escuchen, observen los videos. Ya, hay que estar revisando porque este curso es camotudo, tiene mucho detalle. Ya, así que hay que estar estudiando, hay que estar preocupándose, hay que estar leyendo, etcétera, etcétera. Y todas las semanas, acuérdense que yo les voy dando tareas, ¿ya? Y las tareas hay que hacerlas, ¿ya? Ya, entonces dejamos la clase hasta acá, muchachos. Que estén súper bien y nos vemos la próxima semana. Chao, Bombín. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe, Esté cuídese. bien.